Vamos a la política, Noticias 24. Con baja participación se desarrollaron las elecciones primarias de cara a las próximas municipales de octubre. Analizamos el escenario político tras las definiciones de este domingo junto al presidente de Revolución Democrática, Diego Vela. Diego, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Qué tal? ¿Cómo queda el Frente Amplio? Recordemos que en un par de semanas más ya se va concretando de lleno, digamos, el Frente Amplio como partido único. Así es. Obviamente los candidatos y candidatas del Frente Amplio han ido por los partidos. Pero era una prueba importante para ustedes en términos también de esa unificación, ¿no? Sí, o sea, nosotros comenzamos el proceso de unificación en octubre con diálogo a nivel nacional y eso es algo que se debería ya concretar. En el fondo estamos en una etapa administrativa a finales de este mes. Pero eso fue con el sentido de enfrentar estas elecciones justamente articulados y en unidad. Y yo creo que fue un resultado positivo. O sea, por un lado para el Frente Amplio, en comunas que son claves para nosotros, Valparaíso, por ejemplo, Providencia, también Peñalolén, Rancagua, Tierra Amarilla con Barbalá. Tuvimos un muy buen resultado que finalmente dio por vencedora a las candidaturas que nosotros llevamos como Frente Amplio, pero también como pacto Contigo Chile Mejor valoramos positivamente lo que fue el ejercicio democrático del día de ayer. Recordemos, Frente Amplio, Socialismo Democrático más la Democracia Cristiana. Exactamente, y Partido Comunista. Y Partido Sí, era 10 partidos, 11 partidos en el fondo que participamos del pacto Chile Contigo Mejor, y en ese sentido hoy día en la mañana tuvimos una reunión, las presidencias de partidos más las secretarías generales, de poner el foco en la unidad, que en el fondo lo que hemos hecho es poner a las vecinas y a los vecinos por delante, porque dentro de esta alianza que es bien amplia y diversa, cuesta ponerse de acuerdo, pero justamente lo que hemos priorizado es ponernos de acuerdo para enfrentar unidos la disputa de los gobiernos locales, porque son muy relevantes los gobiernos locales. Me imagino que al día de después no es tan fácil, porque finalmente igualmente hay una competencia dentro del pacto. Claro. Entre los partidos, entre los grupos, mirando octubre, por ejemplo, si uno va a solamente en números, uno diría el análisis cuantitativo, claro, podría ser una ventaja, una victoria en las elecciones, insisto, solo en números para el socialismo democrático, pero en términos de las comunas emblemáticas o las grandes competencias, ahí aparece el Frente Amplio. ¿Cómo se va desgranando también eso en aras de lo que tú mencionas, que es mirando a la ciudadanía con el objetivo de octubre en ese sentido? Sí, o sea, fue una elección que buscamos hacerla con fraternidad, justamente, porque vemos que el adversario no está dentro del pacto, sino son los problemas que viven las vecinas y los vecinos, y también porque nos preocupa que gobierne la derecha en esas comunas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Maipú lo hemos visto como los recursos públicos se gastan en peluche y en joyas en vez de lo que hemos buscado hacer desde el Frente Amplio, pero también con respaldo del pacto, que justamente esos recursos se gasten en una sanitaria de agua potable, en pavimentar las calles de Maipú, en recuperar la plaza de Maipú, porque entendemos que una buena gestión local afecta directamente a las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el pacto hemos tenido esa altura de mira. Ayer vimos a nivel de casi todas las comunas donde nos enfrentamos, en el fondo, que cuando una vez que terminamos, los otros reconocieron los triunfos, se acercaron, dijimos vamos, y ahora avanzamos en conjunto. De hecho, hay un ejemplo ahí, y me tocó porque justamente estábamos viendo con el equipo la situación de Providencia entre María Fernanda Villegas, Macarena Fernández de Convergencia Social. Si no me equivoco, 44 votos de diferencia. Exacto. Me tocó preguntarle a la candidata, Macarena Fernández, si estaba el temón de apelación, y dijo, bueno, ya hablé con María Fernanda Villegas y me dio su apoyo. Sí. 44 votos. O sea... Sí, exactamente. Y ahí se agradece esa altura de mira, en el fondo, el ver cómo conjuntos podemos ir avanzando, y ahora está el desafío, en el fondo, de cómo hacemos más partícipe a la ciudadanía, finalmente, de estos procesos. Como tú dijiste, si bien esta elección primaria tuvo mayor participación que las anteriores, sigue siendo un 6%, sí. Y ahora la elección de octubre es con voto obligatorio. Entonces, ahí el desafío está en cómo vamos construyendo con la ciudadanía, y ahí justamente lo que hemos buscado hacer desde el Frente Amplio es mostrar con hechos concretos cómo un gobierno local del Frente Amplio, pero también del pacto, puede significar un mejor vivir. Y por eso te ponía el ejemplo de Maipú, o Viña del Mar, Ñuñoa, Valdivia, distintas comunas, Independencia, donde hemos intentado justamente mostrar con hechos concretos cómo un buen gobierno afecta finalmente el bienestar de las personas. Así que en ese sentido vamos avanzando lento, pero vamos avanzando seguro como pacto para las elecciones de octubre. Concretando ahí, ¿qué se hace a partir de hoy con miras a octubre? Sí. Trabajo territorial, reuniones entre las directivas, la estrategia electoral. Lo comentamos fuera de cámara también, creo que es muy relevante lo que mencionabas tú. ¿Qué pasa con los independientes también? Exacto. O sea, aquí hay un pacto de honor, digamos, electoral con respecto a las primarias, pero no obsta de que también haya liderazgos locales de independientes con afinidad a uno u otro partido.
pasa en todas las, ya sea oposición, oficialismo, derecha, izquierda, centroizquierda, da lo mismo, es parte de la política. Sí, pasa mucho eso. Nosotros lo que hemos buscado privilegiar es que justamente para hacer estos cambios tienen que hacerse colectivamente. Y muchas veces uno ve la persona que dice, no, yo no pertenezco a ningún colectivo, soy independiente, pero en verdad renunció hace 3 meses porque le convenía más para ir a la elección en esa chapa independiente. Nosotros creemos que es importante la transparencia con la ciudadanía, mostrar el proyecto, y si es que uno ve quiénes ganaron ayer, o sea, en gran parte eran personas que llevan 10 años trabajando por la comuna, no solo en el Frente Amplio, a mí me tocó ir a La Florida también con Nicolás Hurtado, que fue concejal, más de 10 años trabajando ahí. En el caso de Peñalolén, nosotros con Miguel Concha, o sea, Miguel estuvo a esto de ser alcalde, pero siguió trabajando durante estos 4 años con la comuna, más allá que no era su profesión en la comuna, él siguió trabajando ahí justamente porque hay un compromiso en eso. Y a nivel de pacto, lo que hemos planteado es, uno, fortalecer ese trabajo territorial como pacto, que creemos que es relevante, pero dos, también la propuesta programática, en el fondo porque creemos que no es indiferente si es que gobierna la derecha o si gobierna finalmente el pacto con Chile Mejor. Y ahí hay dimensiones desde el buen uso de los recursos públicos, pero también una visión de cómo hoy día podemos brindarle seguridad a las personas en las distintas dimensiones que tenemos. Una, la seguridad pública, como lo hemos hecho en Maipú, de recuperar la plaza, de tener mayor dotación policial, de seguridad policial en el fondo desde el municipio, pero también como hoy día se entiende que los recursos serían gastar en salud pública, en más luminarias, en más educación, y no utilizar los municipios solamente para una campaña presidencial, como lo hemos visto en el caso de La Florida, como lo estamos viendo en el caso de Providencia. ¿Tú crees que ahí la alcaldesa Matei y el alcalde Carten han usado recursos públicos, recursos del municipio para eventuales candidaturas presidenciales? O sea, yo a ellos dos los veo más enfocados en ser candidatos que ser alcaldes. Y en ese sentido nuestro foco está en responder a las problemáticas que tienen las vecinas y los vecinos hasta el último día que estemos gobernando en ese lugar. Y eso es algo que hemos buscado resguardar. El mismo alcalde Tomás Bodanovich, algunos le dicen, no, tienes que ser presidencial, y dice, no, mi compromiso está con las vecinas y los vecinos de Maipú. Pero en ese caso, el alcalde Carter y Matei han seguido trabajando. Insisto, yo sé a lo que va en términos de la exposición pública, pero buen ejemplo la situación del alcalde Bodanovich, nada que ver, nada contra, digamos, la gestión, pero sí en algún minuto él puede ser la carta del Frente Amplio y solo con mucha fuerza a nivel público también de los medios, o sea, ha estado también en esa vereda. Sí, para nosotros es fundamental el responder a las problemáticas que se viven en la comuna y ahí está nuestro foco justamente de trabajo y quienes hoy día están ejerciendo el cargo de alcalde están 100% enfocados en esas tareas. O sea, ni siquiera quienes tienen que ir a la reelección están enfocados en armar las candidaturas porque hoy día el foco es con hechos concretos mostrar que un gobierno local gobernado por el Frente Amplio o por personas que también están en el pacto Contigo Chile Mejor pueden generar un mejor bienestar justamente para las distintas vecinas y vecinos de esa comuna. Así que ahí lo que estamos buscando, como te decía, es con cosas concretas ir reflejando finalmente este cambio que se da en la materia de políticas públicas, en los recursos que uno puede levantar a nivel de gobierno regional, en la articulación también con el Estado, con el gobierno a nivel central, porque justamente los municipios, si bien es donde se implementan las políticas públicas y es lo que está más próximo a la vida que viven las vecinas y los vecinos, muchas de las políticas dependen también del gobierno central, así que en ese sentido se ha buscado una buena articulación. Diego Vela, estamos en el análisis, digamos, de lo que ha sido el pacto, donde está el Frente Amplio, de estas primarias que terminaron y lo que va a ser la elección de octubre. Ahora, ¿han analizado también lo que fueron los resultados del pacto contrario, en este caso de la derecha, Chile Vamos? O sea, ahí lo que vimos en la derecha es que ellos fueron a pocas primarias, a diferencia de nosotros que fuimos en 45 primarias, buscando en el fondo avanzar en que la ciudadanía sea la que decida quiénes nos iban a representar. Fueron en 18, tomaron sus definiciones, lo cual creo que es positivo, y hay que ver cómo lo hacen para el resto de las comunas, que entendemos que a través de encuestas. Todavía no se han puesto todavía de acuerdo en alguna encuesta, y ahí hay que ver. Nosotros estamos enfocados en hacer bien la pega nosotros, más que preocuparnos de con quiénes vamos a competir, y en ese sentido en convencer a la ciudadanía justamente de que quienes representan al Pacto Contigo Chile Mejor son las mejores personas para liderar los gobiernos locales en los próximos 4 años. Volver un poco al punto antes de ir a otro tema, aprovechando que nos acompañas, Diego. ¿Qué se juega el Frente Amplio en estas elecciones municipales? O sea, para nosotros los gobiernos locales son muy relevantes y eso es lo que hemos buscado reflejar en los 15 municipios donde hoy día estamos gobernando, porque como te decía antes, finalmente afecta cotidianamente la vida de las personas y ahí un poco lo que hemos buscado plantear que vivir mejor no solamente es urgente, sino es posible. Y en ese sentido estamos convencidos de que un buen gobierno puede mejorar la vida de las personas. El ejemplo que te ponía en Maipú yo creo que es muy ilustrativo y en ese sentido lo que esperamos y aspiramos es que más comunas del país puedan estar siendo gobernadas por
el Frente Amplio, nosotros vamos a ir a 29 comunas más o menos, todavía quedan un par por definir, pero más o menos debería estar alrededor de las 30, y esperamos hacer sentido a la ciudadanía, pero también algo que hemos privilegiado es no pensar solamente en nosotros. O sea, acá creemos que la unidad es clave justamente para poder lograr un buen resultado, pero por sobre todo un buen resultado para las vecinas y los vecinos del país, y que en ese sentido hemos cuidado mucho el ir desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista en una alianza que permita realmente poner a las vecinas y a los vecinos por delante. Sí, Diego, aprovechemos los minutos que nos quedan en esta conversación. El presidente Boric está en gira por Europa. De hecho, muchos decían, va a votar, votar. Bueno, tenía la gira, está actualmente en Alemania, reuniones bien importantes en términos de el sector energético, de derechos humanos, también lo que ha sido este anuncio, la cuenta pública de expropiar lo que son los terrenos de la ex Colonia Dignidad, que también hay una mirada positiva por parte del gobierno alemán. Vamos a ver cómo se da esto. Pero en un fin de semana donde también hubo elecciones a nivel europeo, Parlamento Europeo. Algunos países que de hecho se habló del avance de la ultraderecha. Se le preguntó al presidente Boric, él decía, bueno, él confía en la democracia. ¿Cómo analizas también lo que fueron la mención del presidente Boric a eso? O sea, nosotros somos demócratas, confiamos en la democracia y en ese sentido siempre hemos resguardado profundizar la democracia, que sean las personas quienes puedan ir decidiendo y afectar más directamente la vida cotidiana que a ellos les afecta, y yo creo que lo que ha pasado en Europa es un llamado de atención para el mundo. O sea, la extrema derecha, que la hemos visto allá, pero hace pocos meses, la vimos acá también justamente en la propuesta constitucional, es una extrema derecha que busca retroceder en derechos fundamentales de las personas, en dimensiones de derechos humanos, en derechos de la mujer, en libertades que se puedan ejercer. Sí que en ese sentido, algo que también hemos hablado harto desde el oficialismo, con la democracia cristiana también, es lo importante de cómo hoy día, con cosas concretas, le vamos mostrando a las personas de que el estar en política es algo que puede generarle un beneficio y no tomar las posturas extremas que ha tomado la extrema derecha en el mundo, que finalmente ha limitado las libertades de la persona y ha tenido un afán no dialogante finalmente de buscar llegar a consensos que permitan hacerse cargo de las urgencias sociales que existen, también en materia de derechos humanos de las personas migrantes, pero también de las personas... ¿Por qué hay una extrema derecha en Chile? Hoy día yo creo que es un sector que, si bien... Y hago la pregunta, me va a decir que sí, hay una extrema derecha. Totalmente, o sea, el Partido Republicano... ¿Por qué es extrema, digamos? Yo creo que justamente porque ellos hasta el momento de partida no han sido gobierno. Ellos finalmente han quedado en una etapa más de impugnación, más que ser responsables de realmente facilitar los cambios. Las declaraciones que vimos hace pocas semanas... Ellos podrían decir que el Frente Amplio tampoco era gobierno y también fue una traba... Pero yo creo que hemos tenido una dimensión distinta. O sea, yo creo ver las declaraciones que vimos de José Antonio Kast hace 3 semanas, 2 semanas atrás, que finalmente desde fuera del país, él lo único que hacía era hablar mal de la patria. Y hablar mal del gobierno, más que cuando reconocer... Cuando utilizó un concepto por el presidente Boric. Sí, y más que reconocer finalmente los avances que estamos logrando como país. Entonces, yo ahí sí veo que hay una diferencia entre una derecha que está buscando llegar a acuerdos en materia de pensiones, una derecha que está buscando dialogar sobre ciertas dimensiones que son muy relevantes de seguridad, de derechos humanos, con otra derecha que no dialoga con el gobierno. O sea, lo vimos cuando se dio la discusión del aborto, que decían vamos a romper relaciones con el gobierno. O sea, nunca han tenido la disposición de sentarse ni en una mesa justamente para buscar esos puntos de acuerdo. Han criticado a partidos de centro de derecha cuando se han levantado de la mesa, por ejemplo, el tema de reforma previsional. ¿Cómo? Cuando se ha levantado de las mesas de conversación o negociaciones es lo que fue reforma previsional, por poner un ejemplo. Sí, pues exactamente. Y por eso... También una crítica ahí, digamos, del mismo tenor, a eso me refiero. O sea, nosotros siempre hemos buscado justamente construir esos puentes de diálogo y por lo mismo es que hemos cambiado mucho en posiciones para buscar llegar a acuerdos, por ejemplo, en materia de pensiones, y construir los puentes con la oposición porque entendemos que no tenemos la mayoría. Lamentablemente, hoy día la lógica de una extrema derecha es mucho más de trinchera, no es de dialogar y no es por poner a las personas por delante, mucho más es hablarle a su barra brava y buscar ahí acumular más que realmente hacernos responsables de las urgencias que viven las personas. Y eso yo creo que se ve muy materializado en la discusión de pensiones. Hoy día yo creo que tenemos el desafío que de aquí a la primera semana de julio se apruebe en general en el Senado, al menos en general, la reforma de pensiones. Y ahí es ver qué rol va a asumir esta extrema derecha, si es que van a buscar hacerse parte con propuestas constructivamente, cómo podemos solucionar un debate que lleva más de 10 años con personas que hoy día no están teniendo pensiones dignas, en vez de restarse la mesa y no ser parte de esos espacios. Nosotros, al menos desde el Frente Amplio,
estamos convencidos de que tenemos que generar esos puentes para buscar materializar cambios concretos en las personas. Mencionaba José Antonio Kast, de hecho, se consideró aludido, digamos, por la declaración del presidente Boric en Berlín, en un tuit largo, voy a leer solamente la última parte, sobre el valor de la democracia, a diferencia de Boric y sus aliados, jamás hemos intentado derrocar a un presidente validando la violencia en las calles, ni presentando querellas o acusaciones para destituirlo en tribunales o en el Congreso como lo hicieron ellos con Piñera. Yo creo que hay que distinguir dos dimensiones. O sea, uno, la democracia se entiende respetando el voto, respetando también los derechos humanos. Lamentablemente, al menos cuando uno les cuestiona o les pregunta, por ejemplo, lo que fue la invitación para firmar los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, ellos no fueron ni capaces de sentarse en un acto a poder dialogar en ese sentido. Y segundo, justamente, nunca hemos buscado derrocar nosotros a ningún presidente. Nosotros creemos en la institucionalidad democrática, hemos buscado resguardar eso. A diferencia, yo creo, de lo que ellos han validado, que en varias ocasiones han validado lo que fue el golpe de Estado de Pinochet. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser responsables. Yo creo que acá esperaría que todos realmente seamos republicanos, demócratas, y respetemos las instituciones democráticas que existen en el país. Y eso parte desde los derechos humanos y también de permitir que las personas puedan ejercer su voto. Diego Vela, presidente de RD, Revolución Democrática, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Esté muy bien.